Bienvenidos a Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conoceremos el contenido y alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. En los próximos minutos, usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto es Prueba de Ingreso. Amigos, amigas, bienvenidos a Prueba de Ingreso, su programa de radio universitaria en el que analizamos las preguntas de la consulta popular y referéndum que justamente se va a dar este domingo 16 de noviembre. En ediciones anteriores estuvimos conversando con algunos profesionales acerca de los contenidos de estas preguntas y justamente hemos hecho un análisis exhaustivo. El día de hoy tenemos con nosotros algunos estudiantes de la Cuenca que nos van a ayudar a realizar un análisis mucho más académico y de tinte social. En ese sentido, Joan, mi saludo más cordial, un placer estar nuevamente contigo. Gracias, Juanjo, y gracias a todos que nos están acompañando nuevamente en este programa. Como mencionó Juanjo, vamos a tener un espacio de análisis, en este caso bajo una perspectiva estudiantil, en el marco electoral que estamos próximos a celebrar el 16 de noviembre. Y de esta forma quiero presentar a nuestros invitados y sobre todo agradecerles por darse cita hoy. Camila Ponce, Iván Crespo, ellos son estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia que nos acompañan hoy. Saludarles a ustedes, gracias. Gracias. Bien, y si les parece vamos a comenzar pues mostrando los perfiles de cada uno de ellos. Comenzaremos con Camila. Ella es estudiante de séptimo ciclo de Derecho de la Universidad de Cuenca. Es músico y cantante lírico por el Conservatorio Nacional José María Rodríguez. También es activista feminista desde los 13 años, miembro fundador de la Hueca Política y representante principal del Honorable Consejo Universitario. También cuenta con un diplomado internacional en experiencias cooperativas latinoamericanas de la economía popular, social y solidaria, y también un diplomado superior de criminología por la FED en la Universidad de Guayaquil. Qué gusto, Cami, tenerte con nosotros. El gusto es mío. Presentamos también a Iván Crespo, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca. Es activista queer y militante de los derechos humanos, especialmente de los derechos sexogenéricos en distintos cantones del Ecuador. Fue presidente de la carrera de Género y Desarrollo durante el periodo 2024-2025. Actualmente es miembro del Honorable Consejo Universitario de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas. Representa a los y las estudiantes de la Comisión de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de Cuenca del presente periodo y cuenta con un diplomado en violencia vicaria. Para aperturar el debate quisiera comenzar contigo, Cami, y preguntándote algo bastante fundamental, y es saber tu opinión acerca de cuán informados crees que están los estudiantes y en general la sociedad con respecto al contenido y a las preguntas de esta consulta popular y referéndum. Bueno, la pregunta es bastante compleja porque en realidad toda la historia del Ecuador nos ha demostrado que no somos un electorado activo. Y más allá de ello, quisiera, sacar a colación un artículo de New York Times que habla acerca de cómo el pensar y el pensamiento crítico llega a ser un privilegio, sobre todo por el hecho de la mediatización. Eso nos lleva a que, por ejemplo, en este caso, teniendo la consulta popular, sus 4 preguntas, no podamos leer entre líneas y no podamos saber realmente qué es lo que se espera. No podemos hacer un análisis crítico, sino también somos víctimas también de toda esta parte mediática y de quién tiene la mejor campaña, por el sí o por el no, más que discernir nuestros conocimientos. Entonces, sin duda estamos frente a un caso en el que podríamos estar bastante influenciados por los medios, por la publicidad, por lo que aparece superficialmente y no analizamos las cuestiones de fondo. Totalmente. En ese sentido, quisiera pasar ahora con Iván y te quiero preguntar desde tu perspectiva de pronto de género, también un poquito social, ¿cuán impactante crees que es esta cuestión o estas cuestiones que se plantean dentro de la consulta popular, tomando en cuenta que seguramente afectará a varios grupos o a varios grupos minoritarios que existen aquí en el país? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a ustedes, a la radio universitaria. Y claro, es muy preocupante porque estamos con una constitución que protege nuestros derechos como son derechos humanos, disidentes, y como tú lo decías, somos una población vulnerable, lastimosamente el sistema nos hace vulnerables. Yo como parte de la población queer me preocupa demasiado cómo las poblaciones y sobre todo los grupos de atención prioritaria van a tener mucha precariedad y sobre todo limitación de derechos. Me parece muy preocupante cómo una constitución que nos protege y está muy bien vista a nivel internacional sobre derechos humanos, imagínate, más allá de los derechos humanos, derechos ambientales, cómo tenemos una constitución de las muy
muy pocas, por no decir que son 5, 3, 2, que ven a la naturaleza como un ente vivo, como un ser importantísimo. Entonces, ¿qué está pasando? Nos parece preocupante y peligroso por muchos motivos, sobre todo por la discriminación, va a avanzar el conservadurismo. Entonces, estamos preocupados laboralmente, económicamente, culturalmente y socialmente. Entonces, es la preocupación no solamente de nosotros, sino también del ambiente, de todo lo que es ente vivo. Iván, tú que estás inmerso en el espacio académico, ¿cuáles crees que son las repercusiones que podrían desatarse en torno a la consulta? Como consecuencia, si gana el sí o el no. ¿En qué sentido? Sí, sí, podríamos mencionar más que nada, primero tu posición en cuanto Ya. a la consulta, si realmente crees que es una decisión emergente, tal como lo ha mencionado el gobierno, pero que si realmente es idónea para las vicisitudes que estamos afrontando como país. Claro, mira, poner en el argumento sobre la mesa sobre que una constitución no te deja trabajar es un poco para pensar, ¿no crees? Y sobre todo una constitución que no te deja trabajar según tus principios o tus ideales, como el actual presidente. Y creo que ya doy un poquito de pistas de cuál es mi posicionamiento. Claramente estoy en contra del oficialismo actual del gobierno, del Ecuador, y sobre todo no, estoy a favor del no, porque me parece preocupante cómo pensamos que la constitución y la falta de politización, la gente actualmente piensa de que no deja trabajar, que no deja trabajar de manera completa, se puede decir, al actual presidente, pero no. Miren lo que está pasando, cómo se fue en contra de la Corte Constitucional. Entonces, hay un poquito también de dictatorialismo. Entonces, es como que, chuta, muy preocupante, la verdad. Y sobre todo, que me preocupa aún más que infundan el miedo. Eso me parece una falta de respeto hacia la sociedad ecuatoriana, porque te aprovechas del miedo de la gente. Ves aquí afuera cómo gente tiene un barrio seguro, el ladrón será linchado. Y es como que, chuta, entiendo la preocupación por la seguridad, Ujú. y entiendo que, y soy empático también, porque es como, chuta, es lo que les toca hacer al final del día por protegerse y también como que infundir más miedo, porque el miedo responde más miedo. Ajá. Y es como que vamos a vivir con varios barrios así que están en la incertidumbre de, no, a un ladrón y suena la alarma. Entonces ellos aprovechan de eso. Y si ves la publicidad en redes sociales, Ujú. es que no, mira lo que te va a pasar si votas no. Claro. Entonces es una falta de respeto hacia la ciudadanía. Claro, es como poner un anzuelo, ¿no? Que se Claro. muestra ahí superficialmente Sí, y sí. pues tratan de enganchar con esto, Sí, digamos, ¿no? por Y en completo. ese sentido yo quisiera pasar a analizar brevemente cada una de las 4 preguntas y quisiera comenzar con la pregunta A. Y justamente, Cami, te comento eso porque hablamos de la incursión de bases militares extranjeras aquí en el país. ¿Cuánto afecta eso a la soberanía nacional o cómo se desarrolla este debate en torno a este tema? En verdad, me encanta esta pregunta y bueno, primero quisiera como sacar a colación algunas cosas que nos ha dicho Iván y es que precisamente toda esta idea sí ha venido siendo como muy populista y aprovechándose del terror, del miedo de la gente, de la desesperación. Ujú. Y yo quisiera aclarar una cuestión y es que ningún cambio normativo va a arreglar un problema estructural de desigualdad. ¿A qué me refiero por esto? Por más que se cambie la Constitución, por más que se reforme el COIP de pies a cabeza y se incrementen las penas, eso nunca va a cambiar los problemas sociales, porque los problemas sociales se cambian con política pública y con instituciones eficaces. Dicho ello, ahora sí me gustaría hablar sobre las bases militares. Tú me cuentas acerca de soberanía, pero también me gustaría hablar Ujú. acerca del artículo y acerca de los límites. Sí. Primero, en el ámbito de soberanía, yo sí quisiera decir acerca de que el artículo se plantea que se ponga muy ambiguo. Ecuador es un territorio de paz. Eso abre demasiadas posibilidades en el ámbito normativo en cuanto y tanto yo puedo hacer muchas cuestiones en nombre de la paz y Ujú. puedo poner las bases militares que yo quiera porque claro, el artículo no establece un límite ni tampoco establece un uso. Eso es preocupante, ¿por qué? Porque a mi perspectiva se van a reabrir 3 bases, la de Salinas, la de Galápagos y la de Manta. Pero además se abre la posibilidad de que se pueda poner, por ejemplo, una base en Otavalo. Ujú. ¿Por qué? Porque siempre ha sido como en este espacio y en este contexto del paro,
una agrupación subversiva y que de cierta forma ha sido una piedra en el zapato para el gobierno actual. Entonces, ocupar la fuerza militar y sobre todo extranjera, que tienen como una cuestión de guerras, de matanzas. Nosotros ya sabemos y tenemos las experiencias latinoamericanas de qué ha pasado con la intervención extranjera, militar extranjera, y también lo que ha pasado y lo que pasa actualmente en Medio Oriente. Entonces sabemos que la cuestión viene bastante violenta y también puede ser ocupada como una herramienta de coerción social. Y además, respecto a un tema de análisis geopolítico, no es sorpresa lo que pasa en el mundo, no es sorpresa porque en realidad todo está conectado. Todo está conectado, las intenciones de hacer una nueva constituyente, las intenciones de poner bases militares, sobre todo en sectores tan estratégicos como son las costas ecuatorianas, donde habían las 3 bases, sí brinda esta oportunidad y esta pauta de que se puedan hacer ciertas actuaciones y ciertas maniobras de un país hacia otro país que emerge como potencia económica actualmente. Hay una disputa internacional súper grande y sobre todo también ideológica que, bueno, vendría a ser en este caso nosotros servirles a ellos. Entonces yo sí pienso que es como la cuestión de, a ver, en realidad, con la experiencia que tuvimos en la base de Manta, ¿verdaderamente se redujo la delincuencia? ¿Verdaderamente se hizo algo significativo por el país? Porque eso, por ejemplo, no impidió que entren los grupos de crimen organizado al Ecuador. Siendo sinceros, las primeras células de grupos de crimen organizados tienen registro desde el 2005 y en el 2005 aún había la base de Manta. Entonces, realmente la cuestión es que todas estas preguntas son orientadas a infundir miedo y claramente la de los partidos y la de los asambleístas son unos tintes populistas para apoyar la constituyente. Independientemente de si gane o no gane esta pregunta, si gana la constituyente se la va a agregar. Claro. Entonces, eso es lo único que pudiera decir de las bases. Cami, pero en ese sentido, por ejemplo, nosotros hablábamos hace unos días con el coronel Benítez y él decía que de ser posible que ingresen las bases militares aquí, habría la oportunidad de colocar un marco legal para que pues no se dé este tipo de casos de abusos de derechos humanos, de abuso de poder por parte de las fuerzas militares que pueden ser, por ejemplo, los de Estados Unidos. Entonces, ¿crees que eso sería tal vez viable o también pues es una afrenta contra los derechos de los ecuatorianos? Aquí les voy a dar un punto clave, y es que el derecho internacional como tal no tiene una fuerza coercitiva. Entonces, nosotros bien podemos hacer un reglamento hermoso que diga los militares no van a violar a nuestras mujeres y a nuestras niñas, pero en el momento de aplicarlo, el derecho internacional no tiene ninguna facultad como para entrometerse dentro de la soberanía legal del país del cual esta persona o este servidor es de su origen. Entonces, el gran problema es que si ya de por sí estamos muy decepcionados de nuestro sistema de justicia ecuatoriano, nos vamos a pegar en verdad un baldazo de agua fría cuando veamos que en el derecho internacional hay más impunidad aún, porque tranquilamente yo siendo un país extranjero y que mi militar hizo alguna cuestión con alguna ciudadana del Ecuador, la verdad es que yo le protejo, yo le traigo de nuevo a mi territorio y ahí se queda la impunidad, me le escapo y chao. Entonces, en realidad, a mí sí me preocupa bastante, sobre todo por el alcance que tiene el derecho internacional. Sí. Y en cuanto a la pregunta B, quisiera pasar con Iván. Justamente se habla acerca de la eliminación del financiamiento estatal, sobre todo a partidos políticos, el tema del Consejo Nacional Electoral. Es una pregunta que consideramos muy populista, más que nada cuando hablamos de presupuesto, cuando hablamos de dinero, es un tema bastante interesante, sobre todo en nuestro país. Reducción de fondos, el país no tiene una financiación óptima y demás, pero estábamos un poco analizando los principales desbalances que podríamos encontrar aquello. Primero que nada, Iván, ¿tú crees que esta reducción de fondos o esta desviación de fondos realmente podría significar algo óptimo para el país o qué brechas se pueden abrir a cambio de esta decisión? Yo creo personalmente como Iván que hay muchas preguntas que son también como para pasar algunos temas. Siento que igual, como estamos hablando de una nueva constituyente, como también está este tema de dejar de dar dinero a los movimientos políticos, creo que hay un poco, no solamente de movimientos políticos, está el pensamiento de dar dinero, dejar de dar dinero a las universidades públicas. Entonces, es un poco de todo y es un poco un tema de análisis, porque yo recuerdo que hace, te puedo decir, 2 años yo estaba a favor de esto y también estaba a favor de que se reduzcan asambleístas y muchas cosas, pero ves el otro punto de vista, escuchas el otro punto de vista y es como que chuta, tienen toda la razón, la falta de representatividad, la falta de procesos, y es como que full preocupante
cómo piensan siempre en el dinero, pero no en el dinero en pro a los ecuatorianos y ecuatorianas. Es como que se escucha y se rumora que la nueva constituyente también va a quitar fondos a las universidades y se está reduciendo los fondos día a día. Entonces, ¿qué podemos esperar? Hablando un poco de este tema, sobre todo en lo político, ¿qué pasó recién? Como decía Cami, lo de las bases militares. ¿Qué pasó hace un tiempo que decía Noboa que subió los impuestos para la seguridad del país? Más implementos, subió sus videos y sus reels, así como que Claro. él caminando con todos los chapas, así como que somos la nueva Fuerza Armada, las nuevas policías, casi como paramilitares, casi igual. Y bueno, Exacto. fueron paramilitares, miren lo que pasó con los niños de las Malvinas, o sea, esas cosas de paramilitares por completo. Y la historia se ha visto, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, los efectos de los paramilitares, cómo hay desapariciones, cómo hay secuestros, cómo hay asesinatos, entonces es full preocupante. Y volviendo al tema del impuesto, es como, no hubo respuesta. O sea, primero dice que son la nueva fuerza policial más fuerte, más renovada, gracias por los impuestos, y después pidiendo la ayuda a Estados Unidos. Entonces, siendo muy concreto, es siempre la incongruencia de la derecha. O Ujú. sea, el proceso neoliberal siempre es incongruente. Iván, ¿y qué va a pasar con los grupos minoritarios en este caso? Miedo, totalmente Ujú. miedo, falta de oportunidades, asesinatos, transfeminicidios, desapariciones, falta de derechos humanos y sobre todo falta de abogación a los derechos humanos. Tengo mucho terror con, con las organizaciones que vaya a pasar. Yo como estudiante de género, ¿qué pasó recientemente? Puede ser un poquito de especulación. Intentamos hacer charlas con enfoque de género en instituciones públicas, educativas. No nos dejaban porque decían que era adoctrinamiento. Entonces empiezan con esa retórica de que estamos adoctrinando a los niños. Adoctrinar es algo ¿qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de derechos humanos. Un niño tiene todo el derecho de saber lo que existe en este mundo. ¿Por qué estamos negándole las oportunidades educativas, culturales, sociales y hasta a veces económicas de emprendimiento social a un niño? Entonces, todo tiene que ver con un currículum oculto de parte del gobierno y del Ministerio de Educación. ¿Sería el primer paso a la privatización que pretende el gobierno de forma implícita? Yo creo que ya ha iniciado un proceso de privatización Ok. debajo de cartas. Sin embargo, creo que la gente está muy desinformada, tal como mencionábamos con Juanjo. El Sí. tema de las narrativas mediáticas, eso también, en torno sobre todo a la pregunta y más que nada porque originalmente se construían esas narrativas y ha estado afianzando el gobierno previo a la consulta. Con los medios de comunicación. Claro, sí, sí. Sí, justo hablaba con una amiga que tiene una revista virtual. Me decía, chuta, ñaño, somos grupo de 5. Trabajamos los 5 en esta revista y yo soy la única que quiere poner un posicionamiento sobre la consulta. Porque decían, chicos, informemos de la consulta, los anexos. Pero ella decía, mi amiga, pero hay que posicionarnos. Y el equipo de ella decía, no, no hay que posicionarnos, somos comunicadores, hay que ser imparciales. Y ahí va mi pensamiento que siempre comparto con Cami, que todo es político, el arte es político, la música es política, la No comunicación es existe el político. término apolítico. Claro, no existe la política. Y te cuento algo, no hay nada más político o ideológico que la política, la apolítica. Ujú. Porque no posicionarte es un posicionamiento político, la Exacto. indiferencia es política. Entonces, ajá. Correcto. Y en ese sentido, Cami, justo estamos hablando de esta cuestión del desfinanciamiento de los partidos políticos, pero esto puede afectar de pronto a las organizaciones sociales de base también. Yo entiendo que ustedes están bastante inmersos en esta cuestión de los jóvenes, de que pues existan estos colectivos, de que se reclamen los derechos, porque a la larga es una fuerza opuesta al gobierno de turno que ayuda a equilibrar la balanza de poder. Pero en ese sentido, como digo, ¿afectaría como tal a las organizaciones sociales de base? Yo quisiera siempre recalcar y siempre invitar a ser una organización civil unida, estructurada y sobre todo segura entre nosotros, porque yo siento que la organización civil es la que pone a alguien en el poder y de la misma forma también lo puede quitar y también puede exigir sus derechos. Desde ese mismo punto, yo creo que una organización civil bien estructurada se va contra todo. Pero aquí el tema es el siguiente, o sea, precisamente todo este tema del financiamiento a los partidos políticos, a mí me da la idea de que en realidad nosotros estamos atravesando una crisis de partidos políticos durante toda nuestra historia nacional. Hemos tenido partidos ad hoc y todos esos problemas de los partidos también se visibilizan en clientelismo, en que se rentan los partidos. Por ejemplo, o sea, en este caso ADN no existía sino hasta las penúltimas elecciones para el Ejecutivo. Entonces, eso nos da a entender que realmente, primero, también tenemos un problema más profundo y es el hecho de
que votamos por personalismos, no por proyectos, no por partidos. Ahora bien, un partido político a ti te cuesta $1.000.000 hacerlo. O sea, es una barbaridad. Claro. Y si a eso le quitas el financiamiento, entonces también estamos hablando de que, a ver, el acceder a la política y el ser parte de un partido político o crearte un partido político ya va a estar mucho más lejos del alcance de cualquier civil. Claro. Entonces, por eso es como que yo siempre quisiera como apoyar este tema de la organización civil porque siento que es orgánica y es en verdad la verdadera fuerza que mueve al país. Entonces, eso, simplemente acotar igual que con Iván, que esto para mí es una pregunta totalmente populista. Indudablemente. Y ahora podemos pasar, igual todas están realmente relacionadas, pero la pregunta C habla justamente de la reducción de escaños en la Asamblea Nacional. En ese sentido también, ¿qué podríamos decir, Iván? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esta pregunta creo que es la que algunas personas que votan no al completo es la que le cambian al sí full veces. Y es como que voy a votar todo no y esta voy a votar sí. Conozco la bola de gente que dice eso, familiares, todo el mundo. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo siempre he creído full en la representación y en la representatividad. Yo considero que los escaños son necesarios porque reflejan, es como lo que Cami y yo somos miembros del Honorable Consejo Universitario y es como una asamblea. Somos elegidos por juris, pero legislamos y gobernamos con la rectora, con las autoridades, los decanos. Entonces, ¿qué pasa cuando reducimos? Reducimos la representatividad. Me da mucho miedo, como dice Cami, que van a haber menos oportunidades de movimientos a surgir, va a haber menos representatividad para surgir de personas que le interesen realmente la representación política. Entonces yo a veces pienso como que, chuta, ¿esa es la solución? ¿O la solución es reducir también o exigir que tengan estudios, que tengan tercer nivel de grado? O reducir el sueldo, porque yo sí considero que ganan hartísimo. Y yo considero, como Iván, que ese puesto debería ser un sueldo básico, porque ese puesto es para legislar con amor a la patria, no con amor al dinero o al sueldo que vas a ganar. Entonces hablamos de un tema más de calidad que de cantidad en este caso. Claro, creo que tener calidad, pero también es un poco cuestionable porque es como chuta, hay gente que no puede alcanzar un tercer nivel universitario, pero quiere legislar con la asamblea, entonces como chuta, un tema de debate también. Cami, en torno a esta pregunta había algo muy interesante y es el debate de cantidad versus calidad, pero siento de que en sí la pregunta está tocando más el tema de la cantidad sin referirse al problema central que es la calidad. Y eso pues vamos a acotar en cuanto a los artículos, más que nada de acceso a la asamblea. Entonces justamente cuando estábamos haciendo el análisis previo y muchos de los argumentos de parte de los que están a priori del sí, decían de la representatividad que hay hoy en día. Quizás jóvenes de 19, 20 años que no están del todo preparados, la calidad de personas, valga la redundancia, que están en la asamblea, pero vemos que quizás en la Constitución y demás no hay algo que pueda decir con ciencia cierta los requisitos que deba tener el ecuatoriano como para ser parte de esa asamblea. Entonces quizás no deberíamos atacar el problema por ahí antes que engendrar una pregunta quizás tan populista y tan atractiva que es reducir el tema de asambleístas y ligado a la reducción de presupuesto. Claro, de hecho yo cuando veía estas campañas de sí en YouTube decían como que íbamos a reducir esos asambleístas y a los partidos que te roban la plata. Entonces es algo que a mi parecer como la verdad me causa un poco de conflicto porque yo siempre he pensado que servir al país es un honor y si hacemos una suerte de comparación con otros países, por ejemplo en China, tú ser servidor público, tú trabajas toda la vida para eso porque realmente es un honor servir a tu patria. Entonces también viene por una cuestión como de que la política que hemos tenido históricamente en el Ecuador ha decepcionado muchísimo. Pero además yo sí comparto sobre un tema de requisitos más estrictos. Y sobre todo yo creo que aquí también viene la mediatización y cómo engañan al pueblo. Y aquí yo quisiera contar algo muy personal, porque ya estamos entre panas, ya me dieron la confianza. Pero la Camila León era mi compañera en el colegio. O sea, yo le conozco desde primero de básica. Y yo digo, ¿cómo ella tiene título universitario? Si yo aún me falta año y medio de graduarme y eso que nunca tomé año sabático, nada, nunca me fui de intercambio, digo, ¿cómo ella tiene título universitario? O sea, Exacto. ¿qué pasó ahí? Y luego salieron como las publicaciones de que le habían buscado en la Cenecit y no tenía título universitario. Entonces, ¿por qué le mienten al pueblo? Esa es la cuestión.
y también el desconocimiento de cómo se maneja el sistema electoral que tenemos, porque nosotros, en teoría, para elección de asambleístas tenemos el sistema más democrático. Si nosotros como electorado supiésemos que en realidad no teníamos que votar por toda la bancada de ADN y de RC para que no gane el uno o el otro por cuestiones de personalismos, hubiéramos sabido que dividiéndonos y cada uno votando por otros partidos, hubiéramos sacado a los mejores de cada uno de los Exacto. partidos, porque así se presta el sistema democrático que tenemos ahora. Ahora bien, y quisiera dejar aquí un paréntesis enorme, y es que los requisitos para ser asambleísta constituyente, escúchenme bien, quienes van a redactar la constitución, la nueva constitución, en caso de que ganase sí, tienen los mismos requisitos para ser asambleísta nacional. Entonces yo no me puedo imaginar cómo un Dominic Serrano y cómo un Anthony Becerra van a poder redactar una constitución y que va a dar el nacimiento y va a ser la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, la cuestión es que nosotros, primero, exijamos calidad y segundo, también, yo sí creo que sí tiene que ver con una cuestión de que se pongan requisitos. O sea, no puedes tener a un asambleísta que no sabe dónde está parado, a un asambleísta que se pone a dibujar en los plenos. O sea, perdón, pero estamos tratando de que se están muriendo todos los días en esta esquina, de que tú sales y tienes miedo. Entonces, esa es la cuestión. O sea, Claro. ¿qué tan importante y qué tan en serio te estás tomando la labor de servir a tu país y para lo que te eligieron? O sea, hay que ser también recíprocos en que alguien dio tu confianza, dio su confianza para que tú estés ahí y no lo estás cumpliendo. Entonces, la verdad es que es algo que a mí me preocupa bastante. Entonces, Pero y justamente vinculándola ahora con la pregunta D, que es plenamente la de la Constitución, ¿cómo decimos que desde la perspectiva de los estudiantes esto puede ser algo favorable? Porque como tú comentas, todas las preguntas anteriores de alguna manera están relacionadas con la D, porque si gana la D, va a existir algún mecanismo que de alguna manera va a incluir pues los otros términos que tal vez puedan perder, o sea, puedan llegar a un no, pero si la cuarta llega al sí, obviamente se van a incluir cuestiones a medida de lo que el presidente requiera. En este caso, nos cuestionamos, ¿es realmente necesaria una asamblea constituyente? ¿Es necesaria una constitución? qué buena pregunta, perdón, me voy a despapallar. A ver, conectándole con el tema de los asambleístas, yo me hacía la pregunta de por qué quiere que baje la representación si irónicamente este gobierno es unificado. Entiéndase como gobierno unificado en donde no hay disputa entre el legislativo y ejecutivo, sino más bien el legislativo apoya todos los proyectos de ley del ejecutivo. Ahora bien, me pongo a pensar y digo, claro, en realidad es una pregunta que contribuiría a que gane la pregunta D y con la pregunta D tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, en verdad, hay un libro buenísimo que lo recomiendo bastante, sobre todo en este tiempo, y se llama Poder Constituyente y Poder Constituido. Y aquí lo que nos explica es que el poder constituyente es tan fuerte porque es una fuerza originaria que está en la capacidad de renovar todo el ordenamiento jurídico de raíz y no tiene ningún órgano de control por arriba de él. Entonces yo, claro, pensaba, la Corte Constitucional no va a dejar que tengamos una regresión de derechos. Claro. Pero luego me encontraba en una ponencia de Luda Law Review, en donde el docente de constitucional de la Universidad de la SUAY, el doctor Chalco, hablaba acerca de que era en verdad una preocupación muy grande entre constitucionalistas el hecho de que no existe un poder sobre la constituyente. No hay nadie quien controle eso. Entonces, tranquilamente podemos hacer un sistema y ocupar el otro sistema de elección de asambleístas que en cambio pueda reforzar el tema del caudillismo, que es un gran problema que tenemos en el legislativo. La mayoría en realidad de la asamblea no hace nada más que alzar la mano para el poder de turno. Exacto. Y eso es una preocupación muy grande. Ujú. Entonces, pueden cambiar eso, pueden incluso quitar el tema de la institución de la educación pública, Ujú. pueden quitar incluso el tema de la gratuidad de los servicios públicos y solamente hace falta que se cambie una palabra. O sea, cuestión de que yo diga, los servicios básicos van a ser brindados, ahora está así, como instituciones públicas, pero si yo le agrego y privadas, Ujú. se fregó. O sea, va a Claro. haber una institución pública y 10 instituciones privadas que brinden los Porque servicios igual públicos. están amparados, a fin de cuentas. Están Ujú. amparados por la ley, están amparados por la Constitución. Y lamentablemente, para bien o para mal, no quisiera decir lamentablemente, corte. Pero sí, para bien o para Ajá. mal, una Constitución es la columna vertebral
integral de todo un ordenamiento jurídico. Es decir, si se cambia la constitución actual, eso primero no nos va a permitir tener una estabilidad de desarrollo normativo. ¿Eso qué quiere decir? Porque está en chino. Básicamente que de nuestra constitución se han desprendido códigos tan importantes como el de la niñez y adolescencia, que es un código hermoso, pero en el momento en el que yo cambie algo fundamental de la constitución que me amparaba este código, tengo que reformarlo. Y asimismo con las otras leyes, es decir, todo el ordenamiento jurídico, todas las instituciones que están ahí para garantizar nuestros derechos, vendrían a tener una revolución totalmente. Entonces, sí sería de ver, yo creo que esta constitución, lamentablemente, le veo a miras de que va a ser una constitución muy neoliberal dentro de un capitalismo arcaico que tenemos en Ecuador, pero además con el hiperpresidencialismo de la del 2008. Y aquí quisiera acotar que en verdad yo he sido una de las principales críticas de nuestra constitución actual, pero siento que no es lo que necesita el Ecuador en este momento. Claro. Sobre todo cuando atravesamos una crisis de salud, de inseguridad institucional. O sea, en verdad, hace 3 semanas falleció una niña en el Hospital Vicente Corral Moscoso porque no había insumos. Entonces, ¿y qué pasó con con la salud? O sea, se está invirtiendo 60 millones de dólares en esto, pero no se brindó presupuesto al IES. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué prioridades tenemos? ¿Tenemos prioridades de una agenda política que corresponde a una organización geopolítica y hacer serviles a otro país? ¿O en verdad nos estamos preocupando por el Ecuador? Porque el Ecuador no necesita una constituyente ahora, necesita que se efectivicen las instituciones. Claro, y precisamente eso, y mi pregunta va más allá de toda esa narrativa inoperante que se ha categorizado en nuestro país, que no podemos contra la seguridad, que no podemos ante muchas crisis que estamos viviendo como nación. Entonces se recurre justamente a esta pregunta emergente. Nuevamente, lo recurre como algo emergente, nos hace creer de esa forma. Y algo muy importante que tocaste, Camila, las reformas parciales, algo que avale el artículo 442. Entonces, haciendo el análisis, podemos decir, ¿por qué no trabajar en una constitución y reformar lo que quizás puede ser mejorado en vez de cambiar todo? Y más que nada porque existe también esta justificación de que el gobierno de turno pretende hacer algo para el gobierno de turno y que la constitución que tenemos, nuestra Carta Magna del 2008, pues fue algo del gobierno de turno y no algo de los intereses de la nación. Pero en ese sentido, ¿quién nos justifica de que esto va a ser de los intereses de la nación y no de los intereses del gobierno de turno? Claro, o sea, respondiendo un poco a esa pregunta, ¿sabes qué pasa? Ellos se aprovechan de la situación y del miedo del país. Y lo he dicho como 5 veces, Claro. pero es una realidad. O sea, ves en Instagram videos de cómo te meten tanto miedo aparte del miedo que ya tienes. El país está dividido, como siempre he dicho, como republicanos y demócratas, Ujú. correístas y anticorreístas, así. O sea, yo sí me doy cuenta como la despolitización, ellos aprovechan de eso. Ellos no quieren que la gente se informe, ellos no quieren que la gente cuestione sus cosas. Yo cuestiono todas las cosas que hago, me paso cuestionando a mí mismo lo que yo digo día a día, y es como que a ellos no les importa, no quieren que la gente se politice y se aprovechan de eso. Y con discursos súper fascistas, ves al señor Olsen, al señor Gushmer diciendo, es que estamos bien, el país está súper bien, estamos increíblemente, hemos mejorado en esto, no sé qué, no sé cuánto. Ves videos, ves gente muerta, ves cómo no hay insumos. Yo recién vi un post de una señora que nos decía, ayúdennos por favor, en el hospital del Biche, creo que se llama en Cuenca, el Vicente Corral El Moscoso. sí, Ya. sí, sí. Entonces, y es como que estábamos en una protesta de Palestina y me decía, pero también ayúdenos en esta lucha, entiendo su lucha, pero también esta. Y es como que estamos, por lo menos los juventudes que luchamos y somos representantes y activistas, en full peleas, en full cuestionamientos y full persecuciones. Entonces también calo que hay mucha gente que tiene miedo a la persecución. Y yo te puedo decir que casi toda mi familia es de ADN, apoya ADN, y yo Ajá. no. Entonces es como full chistoso y curioso porque lo que sí respetan es la politización que yo he obtenido y sobre todo es mi lucha. ¿Qué te puedo contar? En la nueva constituyente, el artículo 70 crea mi carrera prácticamente. Mi carrera se llama Género y Desarrollo. ¿Y por qué se crea? Porque necesitas un profesional en el ámbito público y privado con enfoque de género, en un despacho de género que dé consultorías de género. No existía, lo hacían sociólogos, pedagogos, lo hacían psicólogos, no tienen enfoque ni perspectiva de género. Se crea mi carrera. ¿Qué pasa ahora sin la nueva constituyente? Que dicen que estamos adoctrinando y que es ideología de género.
nos van a quitar. Como yo tengo en la Carta Magna algo que diga, vengo a trabajar, es mi profesión, este artículo me avala. Tenemos mucho miedo y sobre todo incertidumbre, y es como que full preocupante porque avanza el conservadurismo por completo. O sea, antes veíamos como decían la gente woke, Ujú. que todos gay, no sé qué, no sé cuánto, pero antes era un poquito mejor, o sea, hace un año, 2 años, y ahora la gente está de moda ser conservadora, y es Ujú, preocupante Claro. porque son cositas chiquitas, chicos, es como que no se ujú. dan cuenta, pero son microviolencias o microconservadurismos, como cosas como que el clean look, en vez de dejar tu pelo natural, como ahora está de moda lo old money, en vez de las raíces autóctonas, y olvidamos las epistemologías del sur y Eh, queremos las del norte. Claro. Entonces es como que chuta, la gente que, y lo voy a decir full francamente y ujú. directamente, le creen a la gente que, yo no creo en la clase alta, media, baja, yo creo que hay diferentes trincheras económicas, yo siempre he creído eso. Pero si tomamos esta retórica también a veces un poquito punitiva, Sí. a ver, a la gente de clase media le van a vivir toda la vida haciéndole creer que algún día va a ser clase alta. Correcto. Entonces, de ese modo se manejan. Es como que Ujú. tú algún día vas a hacer esto. Están los libros de autoayuda, serás Claro. cómo ser Sí. millonario, así. Sí, es Sí, full chistoso. pero más que, Padre rico. pero más que nada, o sea, Iván, no se trata del tema de una ideología, sino de un contexto bastante crítico, o sea, tocar el tema de una constituyente y más que nada que estamos con una sociedad acrítica. Entonces Claro. no estamos evaluando como tal esto, pero ahora tocando el tema del tema de, para la redundancia, el tema de los derechos, las repercusiones serían gravísimas en este caso. Mira, ahorita ya está siendo graves. Yo veo apocalíptico el futuro del país. Neoliberal, conservador, fascista, antiderechos. A ver, recién hubo un Kiki Ball, que es un baile de la población LGTB, Ujú. que es un baile político, voguing. Y yo conocí una chica que era trans, trans afro, de Guayaquil, vivía con su casa trans. La conocí, increíble calidad de persona, bailaba. ¿Qué pasó? Eso fue hace 3, 4 meses. Hace un mes la encuentran muerta y descuartizada en esos sitios que son súper peligrosos en Guayaquil. ¿Y qué se pasó? Nada, no hay justicia, no hay justicia. Y lo que hablaba con una chica de la casa trans me decía, vamos a hacer de todo, pero ya sabemos la realidad, dónde va a llegar. No va a pasar nada. Ya está encontrada ahí la gente de la policía, no va a hacer nada, del Estado no hace nada. Entonces, si ahorita están habiendo niños asesinados, desaparecidos, quemados, población trans asesinada, transfeminicidios, otra cosa, en el Ecuador no se reconoce al feminicidio, sino femicidio, porque feminicidio es la intervención y la falta de colaboración, prevención, acción y reparación del Estado. Entonces es como, si ya estamos así, chicos, ¿cómo estaremos con una nueva constituyente? Ya estamos mal, vamos a estar peor. Y la gente avala eso. Yo sí siento que ellos aprovechan de eso. Es como que todos sí, confiamos en el presi. Y ellos dicen sus discursos con la realidad distorsionada y alterada. Y es como, ¿por qué se aprovechan de eso? Son tan... Bueno, Y al final de cuentas ustedes hablaban del miedo y en ese sí, sentido antes, ¿no? En periodo electoral existía este miedo, esta aversión a convertirse en Venezuela, pero parece que ahora estamos yendo por un camino, no sé si peor o similar, pero realmente estas narrativas son bastante potentes, sobre todo entre los jóvenes. Y digo así porque realmente dentro de estos espacios sociales en los que debería existir una crítica mucho más ferviente, no existen como tal, pues estas pugnas, existe pues estas críticas más bien en contra de nosotros mismos como estudiantes cuando salimos a protestar, cuando queremos alzar la voz, lo que tú decías, de que son desocupados, de que no dejan pasar el tráfico y a la larga es una cuestión que nos va a afectar en un futuro, o sea, no es que pasan este periodo electoral y se acaba la cuestión hasta ahí, sino que los próximos años afrontaremos las consecuencias de lo que escojamos este domingo, sin duda. claro. Perdón, yo quisiera como responder esta pregunta porque en verdad está súper, súper buena, súper profunda y también me gustaría hablar acerca de una pregunta previa del poder de turno y de cómo pudiéramos comprobar que la constitución, que la nueva constitución va a servir a la nación. Aquí la cuestión va de lo que hablábamos antes tras cámaras, Sí. de que han habido un montón de constituciones y realmente todas han sido para avalar el poder de turno. Cada quien ha hecho una constitución según como el contexto y según lo que quiere sacar del país. Por eso tenemos 20 constituciones que le igualan en número a Haití, por eso no tenemos estabilidad normativa, pero lo que realmente define
que una constitución sirva es la parte orgánica. O sea, muchas veces nos quedamos en la parte dogmática donde están los derechos y decimos, qué hermoso, reconocieron a la naturaleza como sujeto de derechos. Sí, en verdad, qué cambio de paradigma. Pero luego nos vamos a la parte orgánica y vemos una constitución súper hiperpresidencialista que mete la mano en el Poder Judicial cuando propone ternas al Consejo de la Judicatura, que le quita poder al legislativo porque no le conviene, que crea un CPCC para institucionalizar el movimiento social y de esta forma quitarse un peso de encima, porque claro, o sea, a la final como que el movimiento social sacó a 3 presidentes previos, o sea, Claro. en poquito tiempo. Entonces, la cuestión fue también como institucionalizar eso. Entonces, y eso le da más poder al presidente, siempre. Entonces, aquí la cuestión es que si se hace una nueva asamblea constituyente, luego se va a pasar a un referéndum por parte de nosotros, y en ese momento lo más importante es siempre analizar la parte orgánica, porque la parte orgánica tiene las instituciones que son encargadas de garantizar estos derechos. Si una institución nace trastornada, pues nunca vamos a poderlos exigir. Y respecto a todo este tema de mediatización, de socialismo, de Venezuela, eh, la arremetida neoliberal viene fuerte y la verdad es que viene para quedarse. El conservadurismo, la familia tradicional siempre va a servir al capitalismo, le conviene. Incluso como que todas las ondas subversivas siempre han sido como un sinónimo de crítica. Y la verdad es que a los gobiernos, y no solo al gobierno del Ecuador, sino a los gobiernos de forma hablando mundial, que manejan toda la mediatización y que va a entrar en los cerebros de las personas que consumen ese contenido, ya tienen esto planeado muy maquiavélicamente, porque incluso hay estudios y hay carreras que ven cómo hacer que una red social sea más adictiva y de esta forma dejes de ser crítico y dejes de leer. Entonces, por ejemplo, tú ves y tienes TikTok, dopamina inmediata. O sea, Sí. pasas un video y a la final, ¿para qué vas a ser crítico? ¿Para qué me voy a poner a leer? Mejor me veo un video que me explica. Exacto. Entonces, esa es una cuestión y sobre todo también porque meten muchas ideas en el inconsciente colectivo de que tú puedes ser rico. Y esa fue la misma razón por la cual contrastó tanto como el feudalismo con el capitalismo, porque vos como feudalista en ese periodo tú sabías que vos nunca ibas a ascender en la escala social, pero en cambio el capitalismo te hace creer que sí. Y el capitalismo te hace creer que solamente hace falta tener un esfuerzo individual como para poder hacer algo. Y en este caso, muchas veces se individualiza los problemas sociales y estructurales. Es que no tienes plata, es que no tienes trabajo porque eres gil y no te levantas a las 5 de la mañana a hacer gym y a hacer journaling y luego irte a trabajar. Exacto. No, la cuestión no es así. O sea, no tienes seguridad para salir de tu casa para ir a correr, no tienes tiempo ni plata para comprarte una agenda y hacer journaling. Entonces, la cuestión es que te hacen pensar que la responsabilidad recae sobre ti cuando en realidad es un problema estructural. Y ahora bien, con el tema de Venezuela, eso para mí no es socialismo. O sea, es Total. dictadura total, fue una Pura y dictadura dura. total, una aberración de cómo un sistema financiero mal manejado hundió un país, porque en verdad, o sea, vos no puedes imprimir billetes, vos tienes que tener siempre un respaldo. Y claro, y eso generó una crisis económica que se convirtió en social y luego humanitaria y fue algo gravísimo para todos los hermanos venezolanos que sufrieron un montón. Entonces, ese miedo es real, ese miedo es entendible y en verdad deriva de una muy mala gestión, pero en realidad ni siquiera aquí con la RC tuvimos socialismo. O sea, Claro. para mí, todos ellos han sido como un insulto al socialismo, un insulto a cierta forma del Estado social y a la transparencia. Entonces, y yo sí creo que la cuestión es que seguimos votando por Noboa para que no gane Correa y Correa sigue apareciendo y toda la RC no suelta y no deja que el país avance. Y nosotros por votar por el uno para que no gane el otro, nunca vemos candidatos que en verdad puedan servir, que en verdad puedan hacer algo. Entonces, claro, le echan como la culpa de toda la delincuencia a la RC y entonces dicen es que nosotros venimos a salvarles y se alimentan del pensamiento mesiánico que siempre ha generado los personalismos en el Ecuador. Y esto no es algo nuevo, o sea, todos los presidentes, la gran mayoría de presidentes en el Ecuador han sido parte de un fenómeno personalista. O sea, Velasco Ibarra, 5 veces presidente, vampiro, no dormía por gobernar al país. El héroe. Y así, total, y así se crean retóricas. Y esas mismas retóricas también se dan ahora con el gobierno de Noboa. Y Noboa, lamentablemente, es un reptil político.
Y esto me dijo como mi novio, me dejó pensando mucho y es porque en verdad, o sea, te doy un feriado, pero Ujú. cuando tú estás tomándote la biela con tus panas, yo estoy vendiendo el país. Entonces, Claro. sí es como una cuestión como de crítica, porque sobre todo se aprovechan de todos los fenómenos sociales que tenemos en Ecuador. Es un país emborrachado, siempre. Ujú. Entonces, eso quisiera como decir como de mi parte, de toda Sí. esta parte de cómo ha venido influenciando también como esta mediatización externa a cómo tomamos las decisiones aquí en Ecuador y lamentablemente no estamos siendo conscientes de la gran magnitud y de lo valiosos que somos como latinoamericanos, todo lo que hemos pasado y todo lo que somos, incluso siempre hacer como un recuerdo acerca de todo lo que hablábamos también de las bases militares, todo lo que les pasaron a nuestros hermanos argentinos y chilenos. No queremos eso para el Ecuador, ya tenemos una experiencia Sin latinoamericana. duda. Claro. Y bueno, pues este tema y en general la consulta popular de este domingo es amplísimo, es complejo y creo que podríamos quedarnos horas y horas debatiendo Sí. acerca de esto. Pero quiero saber sus reflexiones finales. ¿Qué nos espera este domingo, Iván? ¿Qué es lo que como estudiantes ahora podemos hacer como ciudadanos en general? ¿Qué nos espera este domingo? Yo creo que este domingo nos espera una incertidumbre tremenda. El miedo, la desesperación, la felicidad para algunos y para otros lágrimas. O sea, yo recuerdo, y creo que me va a pasar lo mismo si sucede, si gana el sí. Recuerdo cuando creo que tenía 11 años y ganó Donald Trump su primer mandato y yo lloraba con 11 años porque no ganaba Hillary Clinton. Al final los dos son capitalistas, Estados Unidos es capitalista por Claro. completo, pero es como chuta. También cuando ganó Noboa recién fue como, me caían las lágrimas, porque es como, qué miedo, cabrón, qué miedo cómo el país va avanzando para mal, avanzando en conservadurismo, avanzando en fascismo. Y como respondiendo a tu pregunta, o sea, Sí. ¿qué te puedo decir? Algo, voy a terminar y mi punto de vista en conclusión va a ser este, mira. Un día mi directora de carrera, Isabel Gil Gesto, me dijo, mira Iván, en clase, Ujú. yo no quiero decir que un millonario, un elitista, no tenga conciencia de clase. No es imposible, pero es muy complicado. Yo me acuerdo que voté en el primer mandato por Noboa. Yo voté por él en cuando él se lanzó por primera vez. Recuerdo que mi punto de quiebre fue el día que dijo, trabajen igual de duro que yo. Mm. Porque no están trabajando igual de duro que yo y de entender que la gente es pobre porque no trabaja como él. Fue el día que cambié mi punto de vista por completo y creo que debo invitar a la gente que haga eso, cuestionar un día más estas cosas que pasan día a día, porque miren cómo estamos con un presidente que apoya un genocidio, con Netanyahu en Israel, Palestina. Hay muchas cosas, o sea, no necesito explicarme más. Preguntémosle, ¿qué quiere hacer con la nueva constituyente? Dice, ya verán cuando gane el sí. Por Dios santo, yo creo que la despolitización no llega a tal punto. Yo creo que sí nos cuestionamos las cosas, o sea, raciocinio común. ¿Cómo vamos a, digamos, me invento, alguien te dice, súbete al carro, yo te llevo, yo veo dónde te llevo, ya te diré cuando estacionemos el carro Claro. y termine la Ujú. ruta. Y es como, Rayos. ¿cómo vas a hacer eso? O sea, estás permitiendo que te secuestren, secuestren la patria, secuestren tus derechos, te quiten la vida. Entonces yo sí invitaría a la gente, a ver, si no nos están diciendo que va a haber en la nueva constituyente, cuestionemos y analicemos por qué. Porque sabe que va a hacer cosas fascistas en pro del oficialismo y cosas que él quiera avalar. Entonces, eso y para finalizar, no nos olvidemos que algo que sí aplaudo a Cuenca full y que un poquito me decepcionó es la lucha por Quinzacocha posterior y cómo todo el mundo fue el quinto río, el agua de Cuenca y cómo después ya pasó, se aprobó lo de Quinzacocha, bueno, ya, cada uno a sus casas, así. Mm. Y es la traición que existe hoy en día, como población LGTB, población gay es transfóbico, como permiten por ser elitistas, soy gay y no me importa que el gay pobre, el maricón, esté muriendo de hambre porque yo soy un gay de muy buena familia, viviendo en Chayabamba, viviendo en San Joaquín, viviendo en San Borondón, no es lo mío. Entonces, mi mensaje final es no al individualismo porque nunca sabes cuándo te va a llegar a ti. Nunca sabes porque nunca estás 100% seguro a menos que seas una empresa multinacional y eso, hay que luchar por la vida, por los derechos humanos, por las disidencias y espero que algún día nunca tengan que exigir por comer, por derechos, por una vida justa, una vida que sea vida, porque eso es vida, entonces el agua se bebe, el oro no, entonces eso. Gracias, gracias, Iván. Cami, pasemos con tus reflexiones finales de cara a este domingo. Vaya, en verdad tengo tanto que hablar. Me encantaría explayarme de aquí una hora hablando de la historia, de lo que necesitamos como Ecuador. Créanme, no hay nada que duele más que pensar en cómo la patria
se va hundiendo. Y Ujú. se va hundiendo porque lamentablemente no hay personas que puedan sentarse a ver la diversidad y sobre todo a entender cuáles son las necesidades más allá de un ego individual y de trabajar para cierto sector. Y no digo que esto se dé ahora, sino se ha dado a lo largo de toda la historia ecuatoriana, porque a fin de cuentas, lo hundidos que estamos es por toda esta trayectoria política que en su mayoría ha sido nefasta. La verdad, volver a recalcar los hechos ya sería alargarnos demasiado, pero yo sí quiero dejar una reflexión y es el hecho de que siempre hay un efecto bola de nieve. Ujú. Tenemos algo chiquito que cada vez va aumentando, aumentando, aumentando. Y por ejemplo, si vemos el tema de los niños de las Malvinas, que fue sinceramente un tema con el que yo me frustré tanto, dije, por Dios, ¿por qué nadie está gritando? Porque asesinaron a niños. O sea, están sus autopsias dicen calcinados, no encontramos los órganos. ¿Por qué les tendrían que calcinar? ¿Qué torturas les hicieron? ¿Cómo les abusaron? Ujú. Entonces, fue algo tan cruel, algo tan fuerte, pero eran niños afrodescendientes, marginalizados, pobres. Y automáticamente cuando tú encajas en ese estereotipo, perdón, de enemigos, Ajá. porque lo que se crean son enemigos dentro del inconsciente colectivo, es precisamente, o sea, porque son pobres, porque son afrodescendientes, entonces nunca van a tener justicia. Y en ese momento nadie gritó, nadie hizo nada, Ujú. porque simplemente eran niños marginalizados. Pero luego se extendió, se vino con nuestros ríos, pasa con el sistema de salud y cada vez va a ir creciendo más y más y más. En este caso, como vuelvo y repito, a mi parecer es un desperdicio de plata cuando la gente se está muriendo en los hospitales y además sí creo que hay otros mecanismos constitucionales, que era lo que hablábamos, la enmienda, la reforma y en este caso la constituyente. La enmienda básicamente es algo que cambia cuestiones chiquitas, pero no cambia la estructura. La reforma sí. Por ejemplo, si nosotros queremos quitar el CPCC, es una reforma. Ujú. ¿Por qué cambiar toda la constitución? ¿Por qué no hacer un análisis de precisamente qué es lo que necesita el Ecuador y enmendarlo o reformarlo? Así es. Por estabilidad normativa. Por estabilidad normativa. O sea, vamos a cambiar todo el ordenamiento jurídico y realmente estamos en la posición de cambiar todo el ordenamiento jurídico en vez de reformarlo, en vez de reafirmar las instituciones que son competentes en vez de pedir y exigir política pública. Entonces, eso por mi lado, la verdad, yo creo que todo está conectado y Ujú. simplemente decir tengan en cuenta siempre la interrelación de derechos y que todo lo que está pasando no es algo al azar, sino todo está conectado. O sea, el tema del crimen organizado que tenemos ahora es un problema estructural. Lamentablemente, en Durán se cobra $60 el mes de agua. La gente no lleva el agua por tuberías, sino por tanqueros. Ujú. Entonces, si tú no le puedes asegurar a un niño que tenga algo tan básico como el agua para que luego vaya a estudiar y luego tenga su desarrollo y juegue y demás cuestiones, eso nos lleva a otra conclusión y es que en el 2021 ya se había reconocido que hay todo un hotel comprado en Durán en donde tienen niños y todos reclutados por el crimen organizado. ¿Cómo es posible que un grupo de crimen organizado sea más atractivo que el propio país que debería de protegerlos y que luego los asesina? Entonces, eso por mi lado. Gracias, gracias Cami, una vez más, gracias Iván, John, a ti también. Amigos, amigas, a ustedes por acompañarnos, les invitamos a votar informados, siempre conscientes y sobre todo críticos de cara a esta consulta popular del domingo 16 de noviembre. Gracias y recuerden seguirnos por nuestra página de Radio Universitaria para que no se pierdan de más episodios.